media, nosotros solitos. Muy buenas tardes. Bueno, que estoy muy feliz de ver amigos a quienes aprecio mucho, como Luis Miguel y Loida, a quienes conozco en Bogotá y ahora trabajando en el Ministerio de la Predicación, que nos está visitando, bienvenido. La familia Serrano, completa con sus 2 niños, bienvenido. ¡Ay! Santiago y Sarita también. No le encuentro ahora a todos los otros que están acompañando a los del coro, muchas gracias. Miguel es la primera vez que viene al culto, ¿cierto? El sábado, ¿cierto? Ha venido a 2 reuniones de oración y entregó a Cristo su vida hace un tiempito y está hoy visitándonos. Bueno, quedémonos en casa más bien, digámoslo así. Para todos los que no han estado, desde el año pasado en febrero, o sea, un poquito más de un año, hemos estado estudiando el libro de Deuteronomio. En este momento, digamos, estamos en una frontera muy bonita o muy importante. Hace 8 días el pastor Andrés terminó predicando sobre el capítulo. Le dedicamos 2 predicaciones al capítulo 11, 4 predicaciones. Y lo que hay, nos explicaba él que del capítulo 1 al capítulo 11 hay básicamente 2 cosas. Un llamado a la ¿qué? A la obediencia. Y ese llamado a la obediencia era... La segunda parte tenía que ver con la bendición que significaba ser obediente. ¿Se acuerdan? Que era la tierra prometida, o sea, obediencia y tierra prometida. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Ahí está incluso en ese gráfico del 1 al 11 y ahora vamos a empezar el capítulo 12. Y del capítulo 12 al capítulo 26 vamos a encontrar lo que podríamos decir es qué es lo que somos llamados a. En ese momento, el pueblo que estaba escuchando el relato de Moisés. ¿Qué es lo que está llamado a obedecer? Y empieza así: estos pues son los mandamientos que Jehová tu Dios te ha dado para que obedezcan. Entonces, ahí tenemos una comunidad, la que estaba, el oyente en ese momento, en una comunidad que había estado deambulando, pero estaban muy jovencitos y algunos incluso nacieron en el desierto. Ya sus papás habían muerto, el Señor los había castigado y el castigo fue el exterminio de todos, así es que mueren. Algunos calculan que cerca de 2 millones de personas, porque pues salieron 600,000 hombres, posiblemente haya cada uno con su esposa, algunos de sus hijos, y mueren muchos de ellos, mueren por la desobediencia. Entonces el Señor a través de Moisés les habla y dice: ustedes, la tierra sigue siendo prometida y sigue siendo la oportunidad para ustedes disfrutar de la tierra prometida. Pero ahora les llamo a la obediencia para que no les pase lo que les pasó a sus papás. Eso básicamente es el libro. Obediencia, un llamado a la obediencia y tierra prometida. Ese es el gran argumento del libro. Listo. Hace 8 días, bueno, hoy vamos a plantear el tema o a descubrir el capítulo 12, que es muy largo, ¿no es cierto? O sea que hay muchas cosas que seguramente les voy a quedar debiendo y eso es una tarea buena que ustedes pueden hacer. Vamos a decir lo fundamental y lo básico del capítulo. Pero yo quiero iniciar planteando un dilema. Pensemos que es un dilema. Uno usa esa palabra y a veces no la define tan claro. ¿Qué es un dilema? Sin saber qué hacer. Eso está bien, es una forma de decirlo. Una encrucijada porque hay 2 cosas, 2 ofertas, ¿cierto? Tengo el dilema: me caso o no me caso, o no lo mato, ¿cierto? Sí. Sí, me como este chicharrón o no me lo como. Mejor dicho, ¿para qué me pongo en dilemas? Me lo voy a comer y después pienso. Entonces un dilema tiene que ver con eso, una situación difícil o comprometida, porque hay varias posibilidades. Y en este caso, las 2 posibilidades posiblemente sean válidas, pero no necesariamente son verdad ambas, ¿cierto? O bueno, puede ser verdad, pero tenemos que elegir más bien. Y el dilema tiene que ver con esto. El primer postulado del dilema, el primer enunciado del dilema es, y lo compartió muy fuertemente ese hecho el pastor Andrés: no podemos obedecer a Dios 100%. ¿Se acuerdan? Y eso es obvio, no hay que argumentarlo tanto para decir que quien pues aquí obedece completamente, ¿no? Entonces, como esa es la primera parte del dilema, no podemos obedecer a Dios 100%, entonces uno podría responder: ¿entonces qué hacemos? Entonces, hagamos lo que podamos. No, porque el segundo enunciado del dilema es: mande de obedecerle a Él. Entonces eso es lo que hace difícil, ¿no? No podemos, pero Dios nos demanda que le obedezcamos. Y la vida se convierte en una encrucijada, en un dilema difícil. ¿Cómo manejarlo?
¿Qué hacer? Ahora, tengo que aclarar que hay dos perspectivas de la obediencia. Uno tiene la obediencia, lo que tiene que ser con lo legal. Si ustedes se acuerdan, cuando Dios da los 10 mandamientos, dice, si tú cumples los mandamientos, vivirás. O sea, la salvación está relacionada con el cumplimiento y la obediencia a Dios. ¿Esa demanda se cambió en el Nuevo Testamento? Pregunto. ¿No? O sea que usted se salva si cumple los mandamientos. Entonces, vuelvo a preguntar, rebobinemos. Antiguo Testamento, la ley, Sinaí. Usted si obedece, vivirá. Ciertamente, si obedeces, vivirás. Nuevo Testamento. Rebobinemos. Era lo que ustedes han dicho en la primera respuesta. Solamente la obediencia nos hace salvos. Lo que pasa es que la obediencia cayó sobre alguien que se llama Jesús. Él obedeció perfectamente la ley. O sea, es el que cumple los requisitos, la demanda. Por eso dice, Él es propiciación, es el que hace posible que nosotros seamos salvos. O sea, Dios no quitó la demanda. Lo que pasa es que la puso sobre Él. Y lo que hacemos es que nosotros nos allegamos a Él. De nuestra realidad, una persona tiene una deuda de 100 millones de pesos en un banco. Y entonces no la puede pagar. El banco le dice, no importa, usted así está acá, la sangre se la saco, ¿cierto? Y usted tiene que pagar. Pero usted resulta que recibe una llamada y le dice, ¿sabe qué? Murió una tía rica, o va a morir una tía rica, ¿cierto? Todos tenemos tía rica, ¿cierto? Yo no la he encontrado, pero tenemos tías ricas. Y entonces, dice, pero esa tía rica se va a hacer cargo de sus deudas. Es exactamente eso lo que hace Jesús. Él pagó la deuda de los 100 millones, pagó la deuda de nuestro pecado, pagó la deuda cumpliendo a cabalidad la ley. Entonces es la misma demanda. O sea, noten que no podemos, como no podemos, entonces el Señor en términos de la salvación, Él cumple y somos legítimamente salvos. O sea, cuando usted llegue al Señor, usted ha entregado su vida a Cristo, como Miguel en estos días hizo una oración de fe y dijo, yo te entrego mi corazón, Señor, y me pongo bajo tu gobierno para la salvación mía. Cuando Miguel y cada persona que ha confesado a Jesucristo llegue al cielo, le dice, venga, siga aquí como si fuera un ángel inmaculado. ¿Porque usted lo cumplió? No, porque Cristo lo cumplió. La legalidad de nuestra relación con Dios está determinada por la gracia de Dios, por Jesucristo que murió por nosotros. Pero aún así, Dios dice, pero la relación de nosotros está determinada por la obediencia. La relación con Dios. No la salvación, sino la relación. Por eso, ¿qué es lo que hace el hijo pródigo? El hijo pródigo nos evidencia esto. El hijo pródigo, ¿había perdido la cualidad de ser hijo? No, pero no puede disfrutar la herencia de su papá. Estaba lejos de la presencia de papá. Está haciendo la misma. Esta es tu casa, tú eres mi hijo, yo creo que tú estás bajo mi gobierno. El hombre se va y pierde todos los privilegios, no pierde la legalidad de ser hijo, pero sí pierde la posibilidad del disfrute de la herencia. Noten que hay dos cosas, una es la legalidad y otra cosa es la relación. Entonces, en términos de la relación con Dios, sigue Dios demandando obediencia. El ambiente con estos versículos que extraje de un paseíto que me hice por el Nuevo Testamento acerca de la obediencia a Dios. Ya no el Antiguo Testamento y la obediencia a Dios. Vamos pues uno por uno. Por favor, alguien que se atreva y lea cada versículo que aparezca. Léalo a alguien, por favor. Ahí duro, en voz alta, mírelo. Antiguo Testamento, Deuteronomio, que es el punto de partida hoy. Vamos a dejar otro texto del Antiguo Testamento que va a aparecer ya. Guarde tus mandamientos. Bendición está relacionado con mandamientos. Siguiente. Si quieres disfrutar de la relación conmigo, guarda los mandamientos. ¿Qué más? Nuevo Testamento, aquí es todo el Nuevo Testamento. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este fue el último mandato de Jesús, cuando ya va a partir, después de la gran comisión, dice, les bautizan, háganles discípulos, dice, enséñales todas las cosas, ¿y qué? Que guarden todas las cosas. Guarden, es un verbo muy importante que ahorita le damos una miradita si acaso. Y la guardan. ¿Qué más?
¿Listo? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Porque dice, yo le conozco y guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad está en él. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y Santiago complica la situación y hace el dilema mucho más difícil. Porque Santiago dice, ustedes conocen los mandamientos de Dios, qué es lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Y mire lo que dice, que es definitivamente un conflicto. Que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Entonces note, ¿por qué, digamos, hice este barrido aparentemente largo y como innecesario? Porque en alguna medida hay algo entre nosotros que nos ha dado como un sabor de que la gracia nos da la libertad de no obedecer. Hay algo que se metió por allá en el fondo, porque somos salvos por la gracia de Dios, no tenemos problema por eso. El problema sí tiene que ver con la obediencia, con la obediencia para nuestra relación con Dios. Entonces, noten que el dilema es muy fuerte, porque por un lado, usted y yo somos realistas que no podemos obedecer, pero por otro lado, también somos realistas en que Dios demanda ser obedientes. Entonces, ¿cómo se resuelve ese dilema? ¿Cómo lo arreglamos? No hay fórmulas, pero sí creo que este capítulo nos parece que nos da unos visos muy importantes para tratar de pasar esa frontera de decir, el no soy capaz, a Dios, yo creo que puedo hacerlo y tú me puedes ayudar. Yo, cuando empezamos a compartir el libro de Deuteronomio, más o menos en el mes de febrero empezamos, el 9 de febrero, pero en el mes de marzo, yo puse esta diapositiva. ¿Por qué no la tienes? ¿Sí? Mire, y dije que el gobierno mayor que tenía ahí, la gente que tenía, lo que más gobernaba, el discurso de Moisés era obediencia, obedece. Luego de obedece nos daba como tres perspectivas. Obedece, era necesario oír, era necesario pensar en el mañana, pensar en el disfrutar. Entonces la obediencia está determinada por el oír, por mañana y por disfrutar. Lo explico en la siguiente diapositiva. Obedece, dice, oye todos los días. Y le da dos datos para que él oyera todos los días. Uno, la historia de sus papás, la historia del fracaso. Si tú no oyes la historia del fracaso, estás condenado a repetir el fracaso. ¿Qué es lo que le dicen a los hijos, no es cierto? Vea, mire lo que le pasó a su tío, ¿no es cierto? Ojo con su tío que se metió a probar la marihuana y terminó siendo un marihuanero y destruyó su vida y su hogar y todo, ¿cierto? Entonces, oye la historia negativa, pero también oye ¿qué? Los mandamientos. La obediencia está relacionada con la historia que nos puede educar, nos puede advertir que fue un fracaso y los mandamientos que Dios plantea. Mañana, ¿por qué mañana es importante? Porque estos no habían entrado a la tierra. Dice, mañana cuando tú entres, cuídate de ¿qué? De no repetir el ayer, ¿cierto? Mañana no repitas el ayer y mañana cuídate todos los días. O sea, dice, todos los días de tu vida que estés allá, todos los días guardarás los mandamientos. Es una exigencia muy grande, ¿o no? Parece una utopía para nosotros. Dice, todos los días obediencia. Esa no lo ha rebajado el Señor, esa exigencia. Y finalmente, la obediencia tiene que ver con el disfrute. Disfrute siempre de la tierra, todos los días. Esas es como, digamos, las perspectivas que manejamos en ese tiempo de la tierra prometida. Perdón, del libro de Deuteronomio. Con esto en tintero, vamos a leer de nuevo el texto en Deuteronomio capítulo 12. Usted va a decir, no, qué cosa tan larga, pero para que usted no le haga aburrido la lectura, van a descubrir, por favor, van a descubrir, hay una fórmula que se repite muchas veces, como una frasecita muy corta que repite. Que usted la descubra, no la van a decir hasta que hayamos terminado la lectura. ¿Les parece? ¿Sí? La voy a leer. Entonces, atención. Pareciera como complicado el libro, este texto, pero se van a dar cuenta, es sencillo, pero especialmente quiero que le echen ojo a la fórmula.
Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus ídolos, a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios es de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, esa buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como lo hacéis vosotros aquí ahora, cada uno hace como bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiesen prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofreceréis tus holocaustos, y allí haréis lo que yo te mando. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te ha dado. El inmundo y el limpio la podrá comer como la de gacela o de ciervo, solamente que sangre no comerás sobre la tierra que la derramares como agua. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las tus vacas, ni tus ovejas, ni tus votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios la comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda obra de sus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla conforme a lo que deseaste comer, podrás comer. Si tuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí tu nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas, según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así podrás comer, el inmundo y el limpio podrás comer también de ella, solamente que te mantenga firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida juntamente con su carne. No la comerás, en la tierra la derramarás como agua. No comerás de ella, para que te vaya bien, a ti y a después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios te vaya bien, a ti y a tus hijos de después de ti para siempre. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así. Jehová tu Dios
a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos y sus dioses, pues aún a sus dioses y a sus hijos quemaban en el fuego y a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Quién dice cuál es la fórmula que se repite? Ay, qué bueno, vea. Ahí dice, de otra manera, Jehová, el Dios de tus padres, Jehová vuestro Dios, Jehová tu Dios. 20 veces, ustedes cuentan 20 veces, repite esta fórmula. Ahora, esta repetición empieza a resolver el dilema que nosotros tenemos, que planteamos al principio. Esta fórmula de Jehová tu Dios es el que nos da luces al dilema. Quiero que ustedes recuerden cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios. Digamos cómo está definido Deuteronomio. En el capítulo 5 de Deuteronomio, si ustedes se vuelven un momentico, lo voy a decir. Capítulo 5, que es una repetición de Éxodo, capítulo versículo 6 y 7 dice, este es el primer mandamiento. Yo soy, ¿quién? Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. En medio de la gran demanda de Dios, porque el texto empieza demandándonos, estos son los mandamientos que yo te ordeno para que los cumplas todos los días que estés en la tierra que yo te estoy dando. Y empieza a resolver el dilema. Si yo no puedo resolverlo, entonces, ¿cómo lo arreglo? Y él empieza, en medio a explicarnos, a partir de esta repetición, en medio de la gran demanda de la obediencia a los mandamientos, él se identifica como el único Dios. No deben tener otros dioses. Y si ustedes acuerdan, en el capítulo 6, cuando le llamamos, conocemos como el Shema, yo soy Jehová, el único Dios. Jehová uno es y no tendrás dioses delante de mí, ¿no es cierto? Esto es lo que dice en Deuteronomio. Entonces aquí empezamos a darle una orientación a nuestro argumento. La obediencia no está relacionada con estrategias que usted tenga. O con el estoicismo. ¿Ustedes se acuerdan qué es el estoicismo? Era un grupo, una escuela que estaba formada por un grupo militar que sufrían por la causa y se hacían matar por lo que fuera. Entonces el estoicismo es como, yo puedo, ¿cierto? Tú puedes, yo soy capaz, ¿cierto? Era lo que decía la selección Colombia, yo puedo, y a la final no pudo, ¿cierto? Entonces, yo soy capaz. Sí podemos, pero no podemos, ¿cierto? Y nos damos cuenta que muchas veces, y uno se da cuenta por ahí en los meses de diciembre, enero, febrero, uno se da cuenta quién es, ¿no es cierto? Este año sí, en marzo dice, el año entrante. Ya se perdió la plática este año también. Entonces, no tiene que ver la obediencia con estrategias. Uno quisiera que fueran estrategias. Ni con estoicismo, ni con la buena voluntad. Está relacionada con algo mucho más grande que ocupa el corazón mío. Por eso él dice, tu corazón tiene que ser ocupado por Jehová, tu Dios, para que haya un proceso de obediencia. Lo que Dios está diciendo es, quiero ser tu Dios, que nadie más ocupe el lugar en tu vida. Note que eso le da un sabor de obediencia. Si Él es Dios de nosotros, como lo plantea, empieza a haber una dinámica hacia la obediencia. Esta es una verdad progresiva. Dios, al elegirlo como nuestro Dios, nos va enseñando cómo hacer. Repito esa frase. Si nosotros elegimos a Dios como nuestro Dios, Él nos va a enseñar cómo ser nuestro Dios. Ahora, hagamos un alto y miremos qué pasa en el Nuevo Testamento, qué pasa entre usted y yo, porque nosotros no somos tierra prometida, no estamos a puerta de entrada a tierra prometida que tenían ellos, pero también tenemos la demanda de Dios de la obediencia. En el Nuevo Testamento, cuando a Jesús le dicen, ¿cómo podemos orar a Dios? ¿Qué le dice Jesús? Cuando oren, digan así, Padre nuestro. Entonces el Jehová tu Dios del Antiguo Testamento se cambia o se amplía, se dinamiza, se fortalece con una nueva relación con Dios que es papá. Y ustedes se encuentran en el Nuevo Testamento, es una relación con papá. Jesús dice, yo he venido ¿para qué? Para que se relacionen ¿con quién? No con el Dios. Ahora, es Dios, por favor, pero no es con Dios sino con mi papá. Y nadie va al Padre si no es por mí. No dice nadie va a Dios si no es por mí. Claro que es Dios. No quiero decir es que esa fórmula del Antiguo Testamento que nos da un viso de podemos obedecer en la medida que Dios se llama nuestro Dios, en el Nuevo Testamento podemos obedecer
nosotros en la medida que Él sea más nuestro papá. Cuando aprendemos a ser más hijos, en esa medida aprendemos a obedecerle a Dios. Cuando ese Padre que está en los cielos viene a la tierra, se relaciona con nosotros como papá, hace que nosotros podamos obedecerle más a Él. Entonces vamos a encontrar, entonces ya hemos dicho un panorama general. La obediencia parece ser que Dios en este primer texto, en este primer encuentro con los mandamientos, lo que está diciendo Dios es, sí, es muy buena la formulación de los mandamientos, los mandamientos tienen contenido, pero detrás del mandamiento hay una exigencia muy grande, y esa exigencia muy grande ni ustedes ni yo lo podemos cumplir. Y Dios dice, no es posible, pero entonces nos da la posibilidad de que siendo nuestro Dios, en la medida que nosotros lo hagamos nuestro Dios, en la medida que nosotros elijamos a Él como nuestro Dios, en la medida que en el Nuevo Testamento lo leamos con nuestro papá, se hace un poco más fácil. ¿Sí? ¿Esto ya los logré confundir? No, te voy a intentar confundirlos. Vamos a encontrar 3 decisiones que usted y yo debemos tomar para obedecer a Dios. 3 decisiones que nos pueden ayudar. No, esto no es un mensaje de una oferta barata. Creo sinceramente que este es el corazón y el espíritu de Deuteronomio cuando se encuentra el hombre con una imposibilidad de obedecer. Y entonces Dios dice, el ambiente en la medida que yo sea tu Dios. El ambiente es la medida que yo sea tu papá. Entonces, obvio. 3 decisiones que hemos de tomar para hacer a Dios más nuestro Dios, a Dios más nuestro papá. Y la primera decisión la encontramos en los versículos 2, 3 y 4. Bueno, en el 1 dice, Jehová, yo soy Jehová, el Dios de tus padres. Y dice, cuando entre a la tierra prometida, dice, diréis donde estas naciones tienen dioses. Versículo 3, derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raréis su nombre de aquel lugar. ¿Qué nos está diciendo? Está diciendo lo que el Shema dice. No, elija a Dios por encima de cualquiera. Pero no solamente es que le quedan 3 posibilidades, dice elijo el tercero, dice no, elija el primero, el único, y mate a los demás, y acabe con los demás. Esa es la orden, ¿cierto? Es el celo de Dios para que se cautive completamente el corazón. Cuando nosotros damos elegir a Dios, elegir a Dios. Cuando nosotros hacemos consejería prematrimonial, esta mañana estábamos en un matrimonio en Medellín. Una de las cosas que pedimos a los matrimonios y a los novios es que decidan que esa es su esposa y que todas las demás desaparecieron. Difícil, ¿no? Porque va a haber como 4.500 millones de mujeres en el mundo. Porque si hay 6.500, si hay 7.000 millones, ¿cierto? O sea que usted le tenga que decir, esta es la única y decido no más. Eso es. Eso fue lo que le hizo, ¿no es cierto, José? Pues eso es lo que Dios está diciendo. Dice, elíjanme a mí. En la medida que ustedes me elijan a mí, en la medida que yo sea exclusivo para usted, es mucho más fácil. Hay un paso hacia la obediencia. No está pensando que sea fácil, pero hay un paso hacia la obediencia. Y está acompañado de destruir, de quebrar, de romper, de dañar. Y en el Nuevo Testamento se revela de alguna manera cuando dice, nadie puede servir a 2 señores, o amar al uno o aborrecer al otro. Entonces es lo que dice, un corazón dividido no, es un corazón que tiene exclusividad por parte de Dios. O sea que la obediencia no está relacionada con una buena estrategia de obediencia, sino con una buena estrategia de dónde pongo mi corazón. ¿Y qué cosa no tiene que cautivar mi corazón? Mire, por ejemplo, en el matrimonio, yo ya lo dije, ¿no es cierto? En el matrimonio uno elige una. Cuando elige otra, se daña el matrimonio. Cuando le añade una, es la que, ¿cómo es que la llaman? ¿Cómo ustedes se imaginan que la llaman? Josué capítulo 24, a esta misma generación, habían pasado ya unos años, habían pasado ya unos buenos años. A esa misma generación, lo que porque él ya va a morir, y Josué les dice, yo he elegido servir a Dios, he elegido, elijan ustedes a quién servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Es el eco de este capítulo 12. Es para decir, en la medida que elegimos a Dios como Jehová tu Dios, Jehová mi Dios, Jehová el Dios de tus padres, es mi Dios, nos facilita más el hecho de obedecer a Dios. Entonces la obediencia se inicia en la elección de quién es el Dios mío. Uno dice, pero eso es obvio, yo estoy aquí porque soy cristiano, elegí a Dios.
Es que muchas veces tenemos a Dios y tenemos una cola detrás de dioses. Unos dioses que entran con nosotros. El Señor dice, y aquí esta es parte de las tareas que tenemos que hacer. Me gustaría mucho profundizar en esto. En grupos pequeños podemos hacerlo. Quizá. ¿Qué otros dioses se nos han pegado y que nos hemos dejado ahí? ¿Qué otros hemos dejado ahí, metidos? En la medida que usted tenga otros elementos que cautiven. Ahora, ¿cómo sabe uno que tiene un Dios? ¿Cómo sabe? Échele cabeza a ver. La oremos. ¿Cómo sabe usted que tiene otros dioses? ¿Cómo los erige como Dios? Bueno, primero, eso, listo, esclavo, sí, porque incluso Dios, nosotros somos esclavos de Dios. Nadie es libre. O dice el libro en Romanos, o es esclavo de Dios o es esclavo del diablo, el que sea. Bueno, entonces listo, esclavo. ¿Qué más? ¿Cómo va a saber que uno tiene un Dios? Confiar más en ellos que en Dios. Listo, ok. Ahora, eso todavía no es medible tan fácilmente, pero vale. Y el tiempo que le dedica. Exactamente, tiempo es importante. ¿Qué más? Si se lo quitan a uno, le muere. Listo, y se lo quita, se muere. Esfuerzos, pensamientos. Lo que cautiva mi corazón se convierte en un Dios. Entonces no pensemos solamente en la estatua, ¿no es cierto? Si se rompe y se acaba. Pero el corazón del ser humano, ¿qué es lo que apasiona mi vida? ¿Qué es lo que determina mi vida? ¿Qué es lo que determina mis valores? Esos son dioses para uno. Entonces lo que el Señor dice, o rompes tus dioses, eres tu único Dios. Y si no soy tu único Dios, tiene un problema con la obediencia. Entonces no resuelve el dilema. Entonces lo que nos hace un gran favor es decir, mira, si tú te pones bajo mi cobertura, te va a ir bien porque vas a obedecer. Y es lo que yo le pido de ti, porque Dios es nuestro, pero vamos a perder siempre. Eso no es una opción, no hay opción. Dios no dice, si usted quiere, obedezca, y no quiere. Hablamos del libre albedrío, que no es cierto. Dios dice, yo quiero que tú me obedezcas. Y la primera fórmula para obedecer, ¿cuál es? Elegirlo a Él. Entonces, esta será una semana para nosotros pensar. Y al finalizar vamos a orar por eso. Yo verdaderamente he elegido a Dios como el Dios de mi vida. En realidad es lo más importante de mi vida. ¿O es pura carreta? ¿Por qué no le puede echar cuento a Dios, cierto? Claro está que no come cuento, pero es mucho cuento, ¿no es cierto? Le pone, mi tiempo, sí, tú eres mi Dios, pero mi tiempo es mío. Tú eres mi Dios, pero mi dinero es mío. Pero mis pensamientos son míos. Tú eres mi Dios, pero mis ocupaciones son mías. Entonces no soy tu Dios. Por eso de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo. No sabemos ni explicar cada una de esas palabras, de lo que contiene, al fin y al cabo, con todo lo que tú eres. Todo lo que tú eres como ser humano tiene que converger en el amor y la exclusividad de Dios. ¿Sí? Listo. Entonces, primero es una elección. Así como cuando usted se casó, dijo, yo elegí a esta para que sea la única, elegí a este para que sea el único. Primero, entonces, ¿cuál es? Primera decisión. Y quizás esta semana será una semana para que usted diga, Señor, yo me arrepiento porque la verdad, yo no te he elegido a ti. Yo te puse, como leí en estos días, que el hombre más rico de Singapur, es una frase que parecía muy romántica y todos le poníamos like, qué chévere. Dijo, soy un hombre afortunado, soy un hombre feliz, lo único que me faltaba era Jesucristo. Eso no es cierto, eso no es lo que Dios quiere. No es que le metamos en el bolsillo una religión, no es que metamos a Jesús en el plan de nuestras vidas, es que lo hagamos el exclusivo, el único. Es un Dios celoso, es un Dios celoso que dice cualquier otro tiene que ser quemado, derribado. Dioses tendremos que pasar por ahí, quizá al final retomamos un poquito aquí. Entonces la segunda decisión, vean, la segunda decisión está en el versículo 5, que nos ayuda, ese versículo nos ayuda a darle contenido a la segunda decisión. 4 y 5, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que, porque está diciendo que destruya los altares y los lugares de reunión, los lugares altos, dice, no, ustedes no van a hacer lo mismo que hacen ellos, o sea, ustedes no van a decir, tumbamos este altar y le ponemos el nombre de Dios y aquí le adoramos a Dios, que fue lo que hizo Constantino, que le hizo un daño, ¿cierto? Constantino, el gran emperador, Sirio IV, lo que hizo fue eso, ¿no? Cambió todos los dioses del imperio en cristianos, ¿sí? Entonces, coge esta diosa de la fertilidad, entonces le pone a María, y coge el otro y le pone a San José, el otro le pone a Pedro, y todos son santos, y lo que hizo fue quitar el pedestal y poner a otro Dios. Dice, no, usted no hagan así. Claro. Entonces el Señor dice, no, a mí no me maquillen, dice, sino que el lugar, oiga bien, póngale bien cuidado porque ustedes van a descubrir cuál es la segunda decisión.
el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Vamos a entrar más adelante en el mismo argumento, pero la segunda decisión. ¿O con qué está relacionada más bien? Y después descubrimos la decisión. ¿Con qué está relacionada? Hay una palabrita ahí que nos da un poquito el lugar, pero hay un poquito más. Que en uno de los salmos, en el Salmo 84, lo plantea como algo muy importante: habitar en la casa de Dios, la habitación de Dios. Ahora, habitación siempre, en cualquier interpretación, tanto bíblica como no bíblica, que implica intimidad, ¿no es cierto? Privacidad, intimidad, ¿cierto? Entonces, en segundo lugar, lo que el Señor está diciendo: yo quiero que usted destruya a ellos, no, pero yo quiero que tú y yo seamos íntimos. Elíjame a mí. En segundo lugar dice: elíjame, pero seamos íntimos. Venga y visíteme en mi habitación, porque allí, en la habitación de Salmo 84, tendrás poder para obedecer, en la intimidad. La obediencia tiene que ver entonces no solamente con la elección de Dios, sino con ¿qué más? Con intimidad. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés? ¿Por qué? Porque la obediencia, voy a decirlo así, no sé cómo decirlo de otra manera, la obediencia se pega. Por eso uno le dice a los hijos: ojo, ¿con quién se junta? Porque usted va a seguir esos pasos, ¿sí o no? El adagio, ¿cómo es? Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién te metes y vas a ver en qué vas a terminar. Entonces lo que Dios dice: si tú te metes en mí, si te introduces en la intimidad, en mi habitación, no como los dioses que ellos plantean, no como ellos lo necesitábamos, sino conmigo, entonces tú vas a aprender a obedecerme. Es como lo que pasó a Moisés. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés sube al monte de Sinaí y cuando la santidad de Dios se le pegó, literalmente? A uno se le pega la obediencia a Dios. Uno aprende la obediencia o aprende la desobediencia. Si a mí me pidieran hoy, no soy capaz de hacerlo, pero si me pidieran que fuera un libro que desearía escribir para los padres en relación con los hijos, hay una cosa que yo diría, aparte de que sean cristianos, pero hay una cosa que sobrepasa todo: ¿con quién se relacionan? ¿Los amigos dañan la vida o ayudan a la vida? Las buenas amistades hacen bien, las malas amistades dañan la vida. ¿Cuántos de nosotros fuimos dañados por amistades? A mí me dañaron amigos, eran los amigos del alma y me dañaron. Y yo dañé a muchas personas por lo que yo era. Entonces, me gustó una cosa que dijo en estos días Héctor, me quedó sonando bastante. Héctor es veterinario y en estos días estaban en la gran, ¿cómo se llamaba? La gran feria nacional, y entonces él cuida sus caballos, los caballos que él cuida. Entonces yo dije: pues me imagino que va a estar ya toda la semana. Dijo: no, yo no voy. Casi no voy, yo preparo los caballos, los arreglo, pues los dejo listos, perdón, no los prepara, usted no es un montón, un jinete, pero los dejo y no voy. Y le dije: ¿por qué no va? Yo voy muy poco, porque el ambiente no es bueno. Una persona como él no es un sardino, sí, no es ningún sardino. Lo que está diciendo, así lo cortico, igual es un sardino, vea. Lo que está diciendo, eso se pega. Eso se pega. El mal se pega. El pecado se pega. Las malas costumbres se pegan. Señor, si tú vives conmigo, si tú tienes intimidad conmigo, si tú pasas conmigo, entonces vas a aprender a obedecer. Nota que la obediencia es asequible y es un proceso más generoso por parte de Dios. Y uno muchas veces le apunta al yo voy a obedecer. Si se sabe que usted va a fracasar, elíjame a mí primero. Mate todo lo que le haga daño. Pero ¿sabe qué? Visíteme. Cohabite conmigo y va a ver cómo se le pega. Se pega la santidad. En el Nuevo Testamento es igual, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es eso. Dice: pues si tú entras al lugar, digamos, ¿cómo lo llaman? En el lugar, no. Dice que se meta en su habitación, ahí cerra la puerta, se meta ahí, dice, y cuando usted salga, usted va a ser honrado, porque usted va a salir con una perspectiva diferente de la vida.
Cuando diga el amigo que se van a emborrachar, entonces usted viene del lugar donde Dios y le dice, Dios le ha dicho no se emborrache. Y cuando su amigo le diga que va a adulterar, pero Dios le ha dicho a usted que no. Cuando usted diga que mienta, Dios le ha dicho a usted que no. Entonces aprendemos de Dios, se nos pega a Dios. Entonces no nos quejemos de que somos frágiles, quejémonos de que no visitamos a Dios. Quejemos de que no lo hemos elegido y ahí está el problema de nosotros. El problema no está en que no sepamos los mandamientos. El problema no está en el problema está en que no tenemos herramientas y las herramientas las pone Él. ¿Sí? Es el que se mete en nuestros corazones para transformar nuestras vidas. Dos cosas he dicho, vamos con la tercera. Fáciles, ¿no es cierto? Ustedes van, 32 versículos, tranquilos que van a quedar debiéndoles, pero no importa, ahí vamos. El tercer, eso lo encontramos diseminado a lo largo de todo el texto. Pero si ustedes se dan cuenta, él empieza a hablar, en este primer capítulo que enfrenta todos los mandamientos, empieza a hablar de qué comen, de qué sacrificios ofrecen, de qué votos hacen, de qué diezmo traen. Entonces dicen, no coman gacela, no coman ciervo, no se tomen la sangre porque ahí está la vida, venga, traigan las ofrendas a tiempo. Coman carne, no se coman el diezmo. Y uno dice, pero ¿esto qué tiene que ver con...? Pues se dan cuenta detrás. Ahora, uno tiene problemas cuando va a interpretar, especialmente el Antiguo Testamento. Y hay una cosa que se llama, para que ustedes se acuerden, se llama principios teológicos transferibles. Yo sé que soy como que nos lo damos de que sabemos, eso lo sabe solamente Luis Miguel. ¿Qué es un principio teológico transferible? Es algo que está en un mandato del Antiguo Testamento, en una ley del Antiguo Testamento, en una enseñanza del Antiguo Testamento, pero que hay que transportarla en el tiempo y el espacio, hay que pasar un puente para aplicarla hoy. Nadie puede decir, no, es que el Antiguo Testamento, no, eso ya borrón y cuenta nueva, de ninguna manera. Es la base de nuestra fe. Ahí está, todo el contenido de nuestra fe está en el Antiguo Testamento, se desarrolla en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que voy a intentar hacer con este tercer punto tiene que ver con eso. ¿Qué principio hay aquí? Nosotros comemos gacela, ni conocí una gacela. Siervo, no. No tenemos muchas cosas de estas. No ofrecemos sacrificios, ¿cierto? El próximo domingo vamos a ofrecer un sacrificio. No tenemos eso. Entonces lo borramos del libro, lo borramos del Nuevo Testamento y lo que iramos. No, tenemos que buscar qué había, qué está ahí. Que es transferible. ¿Cómo lo paso? ¿Cuál es el espíritu, lo que llaman el espíritu de la ley? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué quiere decir el Señor? Y aquí es donde va a ser más difícil. Lo que el Señor estaba diciendo, ¿usted quiere aprender a obedecer? ¿Quiere obedecer? Haga lo que es posible. Todo lo que manda aquí es posible. No era posible dejar de matar, no era posible dejar de robar, era muy difícil, pero sí era posible hacer esas cosas pequeñas, como la dieta, como el sacrificio. Entonces, ¿dónde se hacía? ¿Dónde no se hacía? Entonces, lo que el Señor está diciendo, una de las bases de la obediencia es hacer lo poquito. Lo pone en el Nuevo Testamento de otra manera, ¿no es cierto? Porque eres fiel en lo poco, lograrás lo mucho, ¿no es cierto? Te daré lo mucho. Esta es la metodología que yo llamo, sí puedo. Hay cosas que usted y yo no podemos, que se hacen muy difícil, que se complica la vida a uno, que uno creía que podía, pero se estrella contra el mundo y no puede. Hay cosas que sí podemos. Pongo un ejemplo. Quiero poner algunos ejemplos. Bueno, no, lo voy a poner, vea. Yo he conocido cristianos que fuman. Si usted fuma aquí, pues eso no lo estoy criticando, solamente digo que qué error tan grave, usted está loco, está en la olla, no lo estoy criticando. Pero usted está loco y está en la olla, no porque cigarrillo, como algunos argumentan. ¿Por qué hace daño el cigarrillo? Porque es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le da ni le da asma, ni le da cosas, eso no le da, tranquilo. Usted le puede echar lo que quiera y el Espíritu Santo no se altera con eso. Entonces tranquilo, si quiere, pero el Espíritu Santo no se va a trabar con usted. Entonces ese argumento de cómo templo del Espíritu Santo, eso es bien relativo. ¿Qué es lo que tiene el cigarrillo? ¿Qué es lo que tiene cualquier vicio? El poder sobre nuestra voluntad. Eso es lo que hace. Ese aparatico que usted pone aquí en la mano le está dominando su voluntad y le hace difícil obedecer cosas que son mayores, cosas que son de fondo.
No, mi abuela se murió a 90 años y se murió porque la cogió una volqueta. No se murió por fumar, ¿cierto? Entonces yo fumo y a mí nunca me ha hecho daño. El daño que usted está haciendo, perdón, usted no, el que hace eso es porque daña su voluntad, su capacidad, el propio. Esa es la poquedad que nos domina. Al contrario, la oportunidad de obedecer en las cosas pequeñas que Dios nos manda, esas que sí somos capaces, nos da la posibilidad de lograr cosas más grandes. Por ejemplo, el niño cuando juega y cuando está pequeñito, de 2, 3 años, uno le dice, recoja los juguetes. ¿Por qué le dice eso? Porque la mamá no es capaz de recogerlos. ¿Por qué no hay posiblemente una empleada que los recoja? Porque lo que le está enseñando es a la obediencia, a cosas muy sencillas. Al niño a los 3 años no le dicen, bueno, vaya al colegio y haga una clase de matemáticas, porque no es capaz. Pero sí es capaz de moldear su carácter aprendiendo las cosas pequeñas. Y lo que me parece que todo el ejemplo que está dando en Deuteronomio capítulo 12, en términos de las cosas que eran posibles, era eso, es lograrnos animar en la metodología del sí puedo, porque nadie obedece el totazo. A uno no le pueden poner 10 mandamientos y decir, obézcalos ya hoy. Pero si nosotros, en primer lugar, elegimos a Dios, en segundo lugar, somos íntimos con Dios, en tercer lugar, hacemos lo poquito que sí podemos. En ese sentido, hacemos a Dios más Dios de nosotros, en ese sentido, hacemos al Padre más Padre de nosotros, en la medida que decimos, sí, esto sí lo puedo hacer. Hay cosas que usted y yo sí podemos hacer. Por ejemplo, si usted revisa cada noche cómo fue su día, usted puede hacerlo o no, o es muy difícil. Eso no es igual que no pagar los impuestos, pero es posible o no. Entonces Dios dice, mire, venga y estemos a cuenta, míreme cada día. Eso implicará posiblemente no ver tanta basura en la televisión. Yo siento que la televisión sea mala, no, pues, la mía está mala porque no tengo internet, pero no es que sea mala, pero ¿cuánto invertimos en eso? Uno puede apagar el televisor o no, es muy difícil. A menos que esté adicto a una de esas telenovelas que son perversas, terribles. Si usted la ve, no lo va a juzgar, pero qué porquería el que ve eso. No lo estoy juzgando, solamente decir que eso es la bajeza más grande que uno puede. Hay cosas más que dañe. Y eso tiene relación con el segundo punto, ¿no? Sí, tiene relación con el segundo punto. Mire, nosotros nunca hemos visto novelas, pero hace mucho tiempo, estamos recién casados, ¿cierto? Ahorita, hubo una novela que se llamaba... Imagínense, ese tiempo no se usaba el tacón adelante, ¿cuán viejo era? Entonces no sé por qué razón empezamos a verla, cuando siempre he tenido la conciencia de que no. Cuando iba como ya casi terminando, yo no sé si ya terminó, nosotros tuvimos que pedirle perdón a Dios, porque nuestra forma de pensar está cambiando con relación al adulterio, por esa novela. ¿Quiénes vieron aquí La letra escarlata? La letra escarlata, una película de Angelina, ¿cierto, Angelina? Esa sería buena verla para ver cómo una mala observación de la realidad nos puede cambiar el corazón. ¿Se la cuento? No. Ya creo que no la consigue, pero no la va a contar. Pero cómo permea nuestras vidas. Y lo que estamos diciendo es, hay cosas que dañan el corazón. Y que son pequeñas. Por ejemplo, la televisión, como una novela, ¿no es cierto? No un partido de fútbol. Es un gozo increíble, ¿no? Cosas pequeñitas, como el devocional diario, que cumple la condición de la intimidad con Dios, de obediencia a Dios, porque Dios dice, mire, si lo más difícil en la vida fuera el devocional, yo ya me he ganado el cielo por mis obras. Y usted también seguramente, que es muy fácil el devocional, muy fácil ponerse delante de Dios, leer la Biblia y orar, pedirle a Dios, Señor, muéstrame tuyo, déjame untarme de ti, Señor. Es muy fácil. Hay cosas que son mucho más difíciles. No dejarte congregarse como algunos tienen por costumbre. Es muy difícil venir a un culto. Pues a mí me parece que no es tan terrible, ¿cierto? Usted viene, invierte aquí 1 hora y media, 2 horas, ¿cierto? Trata de entender un argumento que es difícil de entender a un tartamudo así, pero no, congenio con muchos. No es no coma la gacela, no coma el ciervo, no coma la sangre. Es haga lo que usted pueda hacer. Adorar al Señor. Traiga la Biblia.
Hoy la trajimos, ahorita la vamos a levantar. Traiga el libro de amor. Son demasiado pequeñas. Pero usted dice, eso no es tan importante. Lo importante está en qué pasa al interior de nuestro carácter. Usted posiblemente no lo ve. Pero cuando el niño recoge el juguete, empieza el niño a entender lo que es la obediencia. Y cuando el papá le diga, cuando sea ya mayor, no consuma marihuana, el muchacho entiende la obediencia. Pero cuando nosotros no le damos esos pequeños tips, y esa es la metodología hermosa de Dios. No empieza en las cosas grandes porque Él sabe que nosotros fracasaríamos, ¿no? Otra cosa pequeñita, use los dones. Es pequeño. Dios le dio los dones, use los dones para que los pongan en práctica. Yo, por ejemplo, creo que ellos hicieron un sacrificio en venir de abajo hoy, porque era difícil, ¿no es cierto?, de movilizarse una hora, ahorita están con nosotros, después llegan a la casa, pero no era una cosa tan imposible, ¿o sí? Como que ahí se les acabó la vida, no es tan difícil. Entonces, usaron sus dones, y en ese poquito, hubieran podido quedarse en Medellín viendo eso, Netflix, entonces un acto de obediencia, un favor, digamos, de su propia conciencia, decir, estas poquitas pequeñas que la hago, Señor, Señor, nuestra vida contigo. Entonces, tres cosas, tres decisiones nos ayudan. Dígale a Dios que es exclusivo. Hágale a Dios exclusivo por encima de sus amistades, de su noviazgo, por encima de quien tenga que destruir. Búsquele cada día en intimidad con Él. No a mi antojo, no como tú quieras, dice la palabra, no como tú quieras, dice, sino a partir de la palabra y la oración. Esos son los encuentros con Dios. No hay otro camino inmediato que ese. No es que yo me la paso por ahí observando la naturaleza y pienso que me encontré con Dios, o me la paso haciendo buenas obras y me encontré con Dios. No. Pero uno se encuentra con Dios en la palabra de Dios y en la oración. Ahí se encuentra uno con Dios. Y dice, elíjame. Y escoge. Entonces, por un lado exclusividad y por otro lado intimidad. Y luego termina diciendo, haz lo poco que yo te mando para que vayas a hacer lo que es difícil. Y lo que el apóstol Pablo, cuando escribe sobre la armadura de Dios, dice, pónganse todos los días la armadura de Dios. Y hace una descripción del romano, del soldado romano y cómo es cada partecita. Dice, para que cuando venga el día malo, el día de la gran batalla, tú puedas vencer. Entonces note que si nosotros ponemos la contratesis o el dato al contrario, podemos decir que la desobediencia es evidencia de ¿qué? De un corazón dividido en primer lugar. La desobediencia es resultado de ¿qué más? De no ser íntimo con Dios. Y la desobediencia es resultado de, como diría el rey Salomón en el libro de Cantar de los Cantares, de no cazar las zorras pequeñas. Cazaron las zorras pequeñas, las que echan a perder las vides. Dejamos muchas cosas pequeñas que podríamos hacer, no las hicimos y ahí avanzan en nuestras vidas. Entonces, cuando usted diga, ¿por qué me cuesta obedecer? Yo le animaría que se grabe este mensaje y usted diga, exclusividad, intimidad, y para que terminen de posibilidad. Y eso es bueno. Dios no nos va a tirar un viajado de que hagamos las cosas que no podemos. Y note que los 10 mandamientos los da en el primerísimo mandamiento que dice, yo, y no tendrás delante de mí. Todos los 9 mandamientos restantes fracasamos, o se fracasa la persona, o fracasamos nosotros cuando no dejamos que Dios sea nuestro Dios. Todo lo que pasa en nuestras vidas de fracaso, de desobediencia, es porque hemos apartado a Dios de ser el centro de nuestras vidas. Todos tenemos carne y toda la carne es débil y nos cuesta mucho trabajo. Pero hay una cosa que Dios dice, pero yo quiero cautivar tu corazón. Y esto tiene que ver con decisiones que tomamos. Hay cosas pequeñas, hay amistades que no nos convienen, exclusividad. Hay costumbres que no nos convienen, exclusividad de parte de Dios. Esos dioses que cautivan nuestra atención, es el Dios que, de muchas maneras, pongámoslo, el Dios del trabajo, el Dios del cuerpo, qué sé yo, tantas cosas que hay. Una vez hicimos una predicación como de 10 dioses que, esos dioses contemporáneos, si quiere usted escucharla. Pero Dios quiere ser el centro de nuestras vidas y quiere que habitemos con Él en su casa y que al final hagamos lo poquito que podemos hacer. Vamos a pedirle al Señor, y yo quiero orar en estas 3 direcciones esta noche antes de terminar.
Incline su cabeza y quizá mientras que yo hago unas noticas, quizá esta semana usted se va a encontrar algunas cosas. Que le están ocupando su tiempo, sus energías, su vida. Son el objetivo de la vida nuestra. Nos hemos metido en un mundo de trabajo agobiante. Que si no es un Dios está muy próximo a ser una deidad en nuestras vidas. Cuando el trabajo ni siquiera nos permite descansar como Dios nos lo pide, nos lo manda. Cuando el trabajo nos consume. Cuando los amigos, cuando el qué dirán, cuando la figura, tantas cosas que podemos descubrir en nuestras vidas. Y quiere el Señor mostrarnos esta semana, ¿por qué tú no eres totalmente mi Dios? ¿Qué hay? Ahorita Samuel repetía mucho un versículo. En el Salmo 75 fue, Samuel. ¿Cómo lo decías? Para mí, dígalo en voz alta, ¿sí? En cuanto a mí, el acercarme es el bien. Quizá hoy es día de tomar una decisión. El Señor no va a salir de la casa. Muy emocional contigo. Porque eso me expone a ser desobediente. Es eso. Es que no nos vamos a... No, ya no es así. ¿Sabe que Dios dice? Seamos íntimos para que te pegue. Para que te pegue lo que soy yo. Para que pienses como yo, para que hables como yo. Es un proceso por parte de Dios. Y quiero, Señor, pedirte que podamos nosotros entrar en la pedagogía de lo poco, en la pedagogía de lo posible. Quiero hacer lo poco que te agrada. Ayúdame, Señor, a tomar decisiones. En lo que sí puedo tomar decisiones, en lo que sí puedo enseñorearme, en hablar en mi casa, con mi familia, en acostarme temprano para madrugar al otro día. Señor, esas cosas se podemos hacer. Ayúdanos, Señor, en esa pedagogía a descubrir lo poquito que demanda de Dios. Y ese poquito, Señor, que crezcamos. Que también las pequeñas desobediencias, los pequeños permisos que nos damos, vayan siendo, Señor, porque ellas echan a perder la obediencia. Estos pues son los mandamientos y los estatutos y decretos que queréis de Jehová tu Dios te he dado para que tomes posesión de ella todos los días de tu vida. Y cuando el joven rico le pregunta a Jesús, ¿cómo haré para dar la vida eterna? Lo que está diciendo es esto: ¿cómo podría yo disfrutar de la relación contigo? ¿Cómo podré? Por eso, como decía el pastor Secho, la tierra prometida se convierte en el ícono que representa el reposo, la relación con Dios. Si ustedes me permiten dar un salto teológico y decir, ¿es la vida eterna con Dios? Pues lo que está diciendo es eso: disfrutemos la vida eterna con Dios. No es justo que un cristiano viva dejando los pelos en el alambrado. No es justo que nosotros vivamos arrastrados como si no fuéramos cristianos. Y no porque no tengamos templanza, es porque no tenemos relación. Es porque hemos perdido la intimidad. Es porque hemos perdido la oportunidad de ser fieles en lo poquito. Increíble, ¿no? Que incluso menciona el diezmo ahí. Para decir el diezmo es lo de menos. Porque usted cuando tiene 100, 10 no es nada. Es una décima parte. Cuando tiene 100. Lo cuantificamos muchas veces y vemos que es mucho. ¿A usted le parece mucho? Si yo le dijera ahorita a usted, se me murió la tía rica, dejó 1.000 millones, usted me vuelve el 10%. ¿Usted diría que no? No. Para mostrar que es fácil. El diezmo no es difícil.
Por eso dice el ama, el dador alegre, porque es alegre. ¿Por qué? Porque ha sentido que ha recibido, no que ha dado. Ha sido 90. Yo no estoy pidiendo plata de usted, le estoy diciendo que no puedo obedecer. Pero a su vez, amarrarlas son las zorras que hacen que nuestras vidas echen a perder. Ayúdanos, Señor, a ser exclusivos, Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Revélate, Señor, esta semana. Ayúdanos a ser íntimos, Señor. Ayúdanos a escoger un día, todos los días, una hora, un lugar, la palabra de Dios, un encuentro contigo, para que se nos pegue tu santidad, para que se nos pegue la obediencia a ti. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, aprovechando que nos quedan un par de minutos, yo quiero volverles a pedir a ustedes, ya que ustedes lo hicieron tan bonito. Cantémoslo otra vez, ¿sí? No, porque o quieren venir dentro de 8 días, ya ese es el problema de ustedes si quieren venir todo el mes. Venga, enséñenoslo otra vez, vengan. Están aquí, aprovechemos. Venga, y quiero pedir que los que cantan en la alabanza aquí, que vengan también hasta aquí. No, para que se unan a ellos y dentro de 8 días sacamos el otro grupo y quedan ustedes ahí. Vengan. Isa, venga. Entonces pongámonos de pie. Tiene que ponerlo ahí, ¿cierto? ¿Lo tienes? ¿Sí? Entremézclense con eso ahí y nos... A ver, pónganse de pie, vamos a hablar con ustedes todos. Está bien. Cántelo como nuestra oración de despedida antes del Maranatha. Es una oración a nuestro Señor. Repitamos el coro al unísono en melodía. Esperamos que sea pronto, dice la palabra de Dios. Nos despedimos diciendo a una voz.